Los albores del siglo XVII, una época de gran agitación social, de paradigmas cambiantes y horizontes que desaparecen. En esta época de agitación política y transformación cultural había un solo hombre, noble de nacimiento pero caballero por elección, Don Quijote. Su historia, inmortalizada en la icónica novela de Cervantes, trasciende el tiempo y el espacio, abriéndose camino en el tejido mismo de la conciencia humana. A primera vista, Don Quijote aparece como la encarnación de un noble caballero, fiel a un código de caballería que, en su tiempo, parecía relegado a los anales de la historia. Su búsqueda, iniciada por el atractivo conmovedor y romántico de los cuentos antiguos, es una búsqueda para reavivar la llama del título de caballero en un mundo que aparentemente ha seguido adelante. Sin embargo, cuando profundizamos en su personaje y sus muchas aventuras, surge una revelación devastadora. Las acciones y creencias de Don Quijote llevan las marcas del engaño. Sus encuentros con molinos de viento, a los que percibe como gigantes amenazantes, y con titiriteros, a quienes confunde con hechiceros malévolos, apuntan a una mente que lucha con una realidad borrosa. Además de su percepción distorsionada de la realidad, los orígenes de la búsqueda de caballería de Don Quijote son igualmente fascinantes. Su preocupación por convertirse en caballero andante surge del miedo al paso del tiempo y al consiguiente declive de su sociedad, e incluso de su propia salud. Desde esta perspectiva, su búsqueda puede verse como un esfuerzo desesperado por luchar contra la marcha inexorable del tiempo y el cambio. Un elemento de una situación tan trágica es el desconcertante caso de su supuesto amor, la bella Dulcinea del Toboso, una dama que, a pesar de su aparente importancia para él, permanece en gran medida olvidada e ignorada por el resto del mundo. Justo cuando el velo del romanticismo comienza a levantarse, arrojando luz sobre las vulnerabilidades y aprensiones subconscientes de este personaje otrora noble, otra dimensión de su enigmática personalidad exige nuestra atención, un tejido perfecto de carisma extraordinario y locura percibida, que da origen a las profundidades inigualables de su carácter. Desdibujando las líneas entre lo palpable y lo concebible, Don Quijote se embarca en misiones alimentadas por su vívida imaginación, dando vida a proverbiales dragones y dando a luz grandeza a partir de la mundanidad cotidiana, ilustrando un caso agudo de delirio convertido en coraje desmesurado. ¿O fue así? ¿Hasta dónde llega la línea entre el engaño y la realidad? Y, en territorio clavel no marcado por limitaciones sociales y normas predeterminadas, ¿dónde se cierran las ventanas de la cordura y se abren las de la locura? Mientras nos sumergimos de cabeza en la psique de Don Quijote, estas son las preguntas intrigantes que debemos afrontar. Es innegablemente trágico que los mismos aspectos del personaje de Don Quijote que exhiben una valentía extrema y una nobleza incomparable, su incansable búsqueda de un código de caballería casi olvidado, sean también las facetas que subrayan su perjudicial desapego de las implicaciones de la vida real, creando así un marcado contraste que es tan desconcertante como desgarrador. Una búsqueda en el subconsciente de Don Quijote revela un reino al borde de la realidad y la desilusión, donde cada golpe al muro del engaño es percibido como una victoria de la verdad, y cada verdad oculta significa una derrota para su astuto y prolongado engaño. Delirio o no, nuestro valiente caballero continúa compitiendo con los molinos de viento de su imaginación, tejiendo fantásticas historias de valor y exhibiendo el tipo de coraje que aterroriza a los detractores y trasciende el tiempo, dejando a los espectadores con un asombro fascinante. Impulsado por el deseo de dar vida a nociones moribundas, Don Quijote sirve como un símbolo conmovedor de la lucha de la humanidad contra el cambio, exudando coraje en su lucha radical contra adversarios percibidos, invitando inadvertidamente a la especulación crítica sobre la delgada línea que separa el realismo de la ilusión. En esta encrucijada simbólica de un cambio social, nuestro caballero andante, impulsado también por su lucha interna, enciende un arco de caballerosidad que se enfrenta a las realidades de un mundo impregnado de lógica racional, desdibujando las líneas entre fantasía y actualidad, entre su propio bienestar y sus actividades. Despojado de velos de romanticismo y dolorido en la contención de su propia lucha psicológica, Don Quijote se erige como una encarnación del atavismo social, un vestigio obstinado que se aferra al pasado parpadeante. Emanando de su sociedad desvitalizada, un bombardeo constante de idealismos olvidados empujó a Quijote a un mundo subjetivo de represalia donde su terrible indicio de la nobleza desaparecida alimentó un absurdo blindado que el mundo solo podía entender como el lanzamiento de una caricatura. Vívido e intrigante, el tumultuoso viaje de Don Quijote de noble a autoproclamado caballero es una conmovedora representación de la eterna lucha del individuo por mantener encendidas las brasas de la antigüedad, encapsulando la cruda realidad de que no todos los que luchan por la transformación pueden salir ilesos. La amplia aceptación de la historia de Don Quijote se extiende más allá de las garras de su género y medio, y se extiende a las diversas vidas y culturas que continúa tocando e inspirando. Esta resonancia duradera es quizás una oda al deseo profundamente arraigado dentro de nosotros, influir en el mundo que nos rodea y posteriormente evolucionar. Recorriendo los laberínticos caminos del relato de Don Quijote, nos encontramos ante la difícil dualidad de un personaje que, encarnando los ideales de la caballería, está ligado a su perjudicial desapego de su entorno contemporáneo, a su incansable búsqueda disolviendo la realidad mundana en el mito encantador. A medida que continuamos nuestra disección de este fascinante personaje, encontramos que en el corazón de su delirio, y su creencia impermeable se encuentra un hombre
hombre que lucha con un profundo anhelo por un mundo mejor, un mundo que se hace eco del romanticismo de una era pasada pero que aún tiene raíces en el suelo fértil del cambio progresivo. Como un fénix que resurge de las cenizas de lo mundano, Don Quijote da vida a un mundo ahogado por los dolores del progreso. Ofreciendo una visión caleidoscópica de la naturaleza humana, extiende sus alas delirantes, enriqueciendo el mundo con los tonos variados de un sueño roto reconstruido. Contra el zumbido sonoro de la sinfonía de la realidad, Don Quijote canta una canción que es a partes iguales encantadora y desafinada. Su lucha por componer una melodía armoniosa a partir de las notas discordantes de la vida sirve como una mascarada trágicamente épica, disfrazando la verdadera naturaleza de su situación con un barniz de honor y gloria. Navegando sin esfuerzo entre los preciados incondicionales de la tradición pasada y los espectros inminentes del cambio presente, Don Quijote es testimonio del duro enigma de la vida, el constante tira y afloja entre la comodidad familiar de las antiguas costumbres, y el abrumador atractivo de las nuevas posibilidades. Como fuerza inquebrantable frente a obstáculos asombrosos, el valor equivocado de Don Quijote, y su espíritu insaciable de caballerosidad personifican el parloteo de los siglos, resonando con la lucha eterna que incita a la evolución humana, y perpetúa el equilibrio entre el rapto y el arrepentimiento. Superado por el peso de su propio idealismo, Don Quijote planea una danza de su propia creación. Firmemente entrelazado en un vals de falsa realidad y dura actualidad, aparece como un espectro de tiempos pasados, una reliquia de una sección encantadora pero enloquecedoramente ingenua de la historia humana. La risa burlona recorre los anales del tiempo, burlándose de los esfuerzos monumentales, pero delirantes, de Don Quijote. Su tragicomedia es un reflejo de la moneda universal que es la existencia humana, una moneda que alterna entre el valioso brillo de la gran ambición, y la triste sombra de los sueños no alcanzados. Silueteado en el contexto de un trágico autoengaño, Don Quijote sigue siendo un emblema de perseverancia, evocando simpatía en algunos y desprecio en otros a través de su tumultuoso viaje que deja tras de sí un rastro de errores humorísticos y desgarradores momentos de autorrealización. Como un soldado condenado en pie de guerra, resignado a su lucha solitaria en el campo de batalla del autodescubrimiento, Don Quijote lidia con duras realidades en un intento de moldear su mundo en algo más, algo noble, aunque quizás inconcebible para muchos. Mientras cae el telón sobre las crudas revelaciones de nuestro valiente caballero andante que revela sus momentos de verdad, lo que queda es una figura galante grabada en el gran tapiz de personajes literarios, un monumento de locura reverente, un epítome del delirio caballeroso. Don Quijote, vestido en el crepúsculo de sus delirios, Don Quijote oscila entre los reinos de la realidad y la ilusión, atado al zumbido cíclico de la vida humana, encarnando una lucha universal observada a través de continentes, a través de culturas, a través de los tiempos. Con un solemne tirón de los desgastados hilos de su preciado laúd, el inquietante relato de Don Quijote resuena en lo más profundo de innumerables corazones humanos. Su delicada composición de sueño y desesperación, de amor y anhelo, se despliega como un tejido eterno que teje incansablemente el pasado, y el presente en el inminente tapiz del futuro. Famosamente conocido como el Caballero del Rostro Triste, la encarnación de Don Quijote, completa con su laberinto mentalmente construido de encanto caballeresco y valentía fabricada, sirve como el enigma no resuelto que ata la grandeza confusa y la locura destructiva del espíritu humano.